Jesús, gracias papá, gracias Padre por este día que nos regala, Señor Jesús. A ti damos la gloria, Dios, la alabanza, porque tú ya es y tú la mereces, Padre. Gracias, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, y el que se establezca, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a traer tu reino, Padre, a nuestra vida, a nuestro hogar, Señor, y que podamos afirmar, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues gracias a Dios, una semana más a punto de concluir. Dios ha sido muy, muy bueno. Y pues aquí estamos ya iniciando. Y estudio del día de hoy continuamos con la fe. Vimos la semana pasada, si recordarán, la fe como esa sustancia viva, ¿verdad? Esa sustancia espiritual en nuestro ser, esta medida de fe que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Ahora veremos la fe como evidencia. La fe es evidencia. Y nos dice que en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces, hay esta palabra evidencia, ¿sí? Donde dice la convicción de lo que no se ve en la segunda parte del versículo de Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. Estamos viendo esta palabra, aquí la aplica como evidencia. Y en el griego, el edgox, significa que es una prueba, ¿verdad? Es una convicción, una decisión de demostrar. Ese es el significado de la palabra electo en el griego. Sabemos que la palabra fue escrita, traducida al griego y que los significados de estas palabras son muy, muy vastos, muy específicos y a veces una misma palabra tiene varios contextos, ¿verdad? Pero en este caso nos está diciendo que es la evidencia, es esa convicción, ¿verdad? Esa prueba que está de una decisión de demostrar, o sea que no hay cómo sea algo diferente, algo que quede ahí en duda, ¿verdad? La fe va más allá de los sentidos físicos. Los sentimientos tratan con lo material, la fe trata con lo invisible. Entonces, así es la fe, va más allá de nuestros sentidos físicos. ¿Por qué? Porque hemos hablado que es algo que no podemos ver, que no podemos tocar o escuchar, ¿sí? Pero que es algo invisible, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, si nos está diciendo es algo invisible, entonces existe, pero no lo vemos. Entonces, esta es la fe. La fe debe ir más allá de los sentidos. Nos dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Nos dice aquí la palabra, por fe andamos, no por vista. Entonces lo que nos guía, ¿sí? Es el Espíritu Santo, la fe de que hemos creído, ¿no? De que ya fuimos salvos y por fe obtuvimos la gracia del Padre, esa fe en nosotros. Entonces no nos andamos moviendo por vista, ¿verdad? Como Tomás, ya lo veremos más adelante. Dice, fe de quien ora, según en Hebreos 11:1-2, hablábamos, la fe es la certeza, certeza. Esta palabra certeza en el griego es upóstasis. ¿Recuerdan? En el estudio pasado, la clase pasada, veíamos esta palabra upóstasis y es la que se refiere a esa sustancia, ¿verdad? Esa sustancia espiritual que es algo real, es algo en el griego, algo
debajo, que sostiene, ¿sí? Nuestra fe está sustentada en quien, en Cristo, ¿verdad? Él nos sustenta nuestra fe, es algo real. Entonces, en Hebreos dice, la fe es la certeza, hipóstasis, esa sustancia, ¿verdad? De lo que se espera, la convicción, el eco, que estábamos aprendiendo hace un ratito, ¿verdad? La convicción, electos, de lo que no se ve. Entonces es una sustancia espiritual real, ¿sí? Que tiene vida, ¿sí? Y que es algo que estamos convencidos de que va a suceder, ¿verdad? Porque dice que es una prueba, esta palabra convicción. Entonces, si detallamos, hay mucho más para detallar en este versículo, tiene mucha profundidad, Hebreos 11:1, pero entendamos bien esta parte, ¿verdad? La certeza, hipóstasis, la convicción, electos. Entonces, esa sustancia que nos convence. La fe es aceptar una imagen mental de algo que se espera como una realidad sustancial. Nuevamente, hipóstasis, ¿verdad? Y por lo tanto, tener la convicción, el ecos, de que así será. Entonces, este versículo nos los tenemos que hacer vivo y entender que esa sustancia, esa fe espiritual que ya está en nosotros, tenemos que estar convencidas y creerlo, como leíamos aquí, es tener una imagen mental de algo que se espera. Ya le dimos forma, ya sabemos qué es lo que queremos. Esto ya en mi mente ya está realizado. Ya estoy convencida de que así es y lo voy a obtener. O sea, no hay duda, ¿verdad? No hay, o sea, mis sentidos físicos me pueden decir unas cosas, pero vamos, como dice Corintios, 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Bien, continuando aquí con esta palabra, nos dice que la fe de Abraham fue más allá de los sentidos físicos. Dice en Romanos 4:17. ¿Qué nos dice Romanos 17? Dice, la fe, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Luego en Romanos, siguiendo el versículo 18 al 20, nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Él quién? Abraham, ¿verdad? Como dice nuestro padre Abraham, que es nombrado el padre de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Esto, ¿cómo nos motiva? Romanos 4:18 al 20, apúntalo y repasa. Por eso dice aquí al inicio de este versículo 18, él creyó, ¿sí? En esperanza contra esperanza, porque hablábamos el estudio pasado que era la esperanza, no es algo que, pues bueno, tengo la esperanza que va a suceder algún día y pues como que eso nos motiva, ¿verdad? Un poco, estamos esperanzados en algo, pero no estamos convencidos de que va a realizarse, ¿verdad? Hay una esperanza, una posibilidad, pero la fe nos dice que sí va
a llevarse a cabo, que sí va a suceder. Entonces, aquí nos dice, Abraham creyó esperanza contra esperanza. O sea, no se limitó a esa esperanza, sino que lo creyó. Y decíamos hace un momento, la fe no es los sentimientos, no es algo físico, en lo que vemos en lo físico, porque si él se hubiese dejado ver, hoy tengo casi 100 años, y dice que él no vio su cuerpo, ya a lo mejor no tenía las fuerzas, ¿verdad?, de un hombre joven, viril, ya batallaba por su edad, ¿verdad? Porque así es el cuerpo, conforme avanzan los años, va teniendo dificultades. Y no solo eso, aún Sara, su esposa, ¿verdad? Desde la juventud sí hemos leído la historia. Entonces, ellos desde jóvenes ya están ancianos y Sara no pudo tener hijos nunca, ¿verdad? Era estéril. Entonces, no solo era la condición de Abraham, sino la de su esposa, estéril. Entonces, ¿cómo iba a ser esto posible? Por la fe. Si Dios se lo dijo, él lo creyó y se mantuvo firme. Dice aquí el versículo, tampoco dudó por incredulidad, o sea, no fue incrédulo, le creyó, no dudó. Entonces vino la promesa, ¿verdad? Sabemos que vino Isaac. Entonces, les voy a dar unos pasos de fe, si quieren, tomar apuntes, tengan ahí siempre lista su libreta. Vamos a unos 4 pasos de fe. Dice, recibir las promesas de Dios como verdaderas. ¿Cuáles son sus promesas? Son infinitas, ¿verdad? Para el que cree todo le es posible, dice su palabra. Sus promesas están aquí en la santa palabra, ¿verdad? Este maravilloso libro, que es la evidencia de nuestro Padre Celestial, está lleno de sus promesas y son para nosotros, para sus hijos. Entonces, recibamos las promesas de Dios como verdaderas. Otro paso de fe, cambió su esperanza en fe. Estos fueron los pasos, ¿verdad?, que fue siguiendo Abraham. Creyó lo que le dijo Dios, ¿sí?, como algo verdadero. Y cambió su esperanza en algo, en una posibilidad, en fe, en algo electos, ¿verdad?, en una convicción. Dice que rehusó aceptar el testimonio de sus sentidos físicos. Rehusó lo que les decía, no se vio su condición física de él, ni de su esposa Sara, ni que él era ya muy anciano, ni que su esposa era estéril. Y la otra, adoró a Dios antes de recibir. Y esto es lo que tenemos nosotras que hacer, recibir esas promesas como verdaderas, ¿verdad? Estar convencidas que lo vamos a recibir, o sea, nuestra fe viva, ¿verdad? Cambiemos nuestra esperanza por esa fe viva y no veamos con nuestros ojos físicos, no veamos las condiciones, las circunstancias, las situaciones que tenemos por delante, que están aconteciendo en nuestro hogar, sino que veamos con los ojos de la fe, porque por fe andamos, no por vista, nos dice en 2 Corintios. Entonces, si nosotros mantenemos estos versículos que son la evidencia de la palabra de Dios, porque ahí están escritos, es real. Y eso es lo que va aumentando nuestra fe, porque la fe es por el oír, ¿verdad? Y tenemos que oír la palabra de Dios y obedecerla para que nuestra fe siga creciendo y adorar al Señor. Adorar antes de recibir, darle gracias, ya lo tengo. Cuando recibimos un regalo,
es el cumpleaños de nuestro hijo, ¿verdad? Y viene su fiesta y vienen y le dan sus regalos, recibe sus regalos y wow, se emociona, se pone feliz y da gracias. O nosotros cuando recibimos algo físico lo tenemos ahí y damos gracias, ya lo tenemos y damos gracias, ¿verdad? Ese regalo, porque ahí lo estamos viendo y ya lo tenemos. De esta manera, demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias por esto que voy a obtener, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque mi deuda es cancelada o porque me dan los medios para que yo pueda solventarla. Ya está, ya lo he recibido, ya estoy libre de esto, Señor. Gracias. Y ya nada más esperar, ¿verdad? Que suceda como Abraham. Le creyó y esperó y se llegó el tiempo. Esta enfermedad, en el nombre de Jesús, yo creo, es quitada del cuerpo de la persona que es enferma o de mí misma, ¿verdad? Por fe. Creámosle al Señor que va a suceder. Demos gracias por ese regalo ya que hemos recibido y que pronto será una evidencia. Dice, la fe de Tomás estaba limitada a sus sentidos físicos. Lo que hace un momento les decía, ¿verdad? Hasta no ver, como dice, porque andamos por fe, no por vista. La fe de Tomás estaba limitada a sus sentidos físicos. Nos dice Juan 20:25. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Después, en Juan 20, del 26 al 29, nos dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso hemos leído el significado del ser bienaventurado, ¿verdad? Es ser más que bendecido, doblemente bendecido, triplemente bendecido, o sea, más bendecidos, ¿verdad? Los que no vieron y creyeron. No le está diciendo a Tomás que era un incrédulo y que no le iba a conceder. Debemos de especificar estas cosas, de aclararlo, porque a veces, como dicen, como Tomás, ¿verdad? Santo Tomás, y que hasta no ver, no creer y todo eso. Sí, a veces no tenemos esa fe aún de creer, ¿verdad? Hasta que no suceden las cosas. Como le dice, hasta que viste, creíste, Tomás, ¿verdad? Y le dice, no seas incrédulo. Y eso nos dice ahora nuestro Padre, no seamos incrédulas. Puede ser que estemos batallando como Tomás, porque somos, sí, seres humanos, somos carne y tenemos dificultad para llegar a esta medida de fe como Abraham, ¿verdad? Sin embargo, aún Tomás recibió esa medida de fe, no lo creía, pero llegó y lo pudo ver con sus propios ojos y fue convencido, ¿verdad? Y yo creo que de ahí no volvió Tomás a dudar nunca más, ¿verdad? De cualquier cosa. Entonces, no dudemos. Y Tomás fue bendecido al ver al Padre comprobar, ¿verdad? Que él había resucitado y que él estaba ahí. Pero
Más bienaventurado, dice, los que no vieron y creyeron. Entonces, trabajemos en nuestra fe, porque no es algo que ya, por arte de magia y soy feito. Sí, hay cosas por fe las creemos y suceden en ese instante. Dios nos da para cierto momento, a lo mejor para cierta circunstancia, algo de fe y en ese momento lo creímos y sucede, pero a veces no siempre. Batallamos, entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que accionar nuestra fe, no dejarnos guiar por nuestras emociones, nuestras vistas, por lo físico, sino trabajar. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana y ya pasó, ¿verdad? Hay casos específicos que sí pueden ser, pero hay otros que no, y lo tenemos que trabajar nuestra fe para ir llegando a esa medida de convicción, de creer las cosas que no son como ya hechas. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Esto lo leemos en Juan 11:40. Dios nos ha dicho en su palabra, ahí en el Evangelio de Juan está eso, dice que si creemos veremos la gloria de Dios. O sea, Dios nos dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo en su palabra, así es, así va a ser. Entonces, creamos primeramente para ver lo que estamos pidiendo, creer y luego ver, y no al revés como Tomás, ¿verdad? Que dijo, hasta que yo no vea y meta mi mano en su costado y vea sus manos, no creeré. No, creamos primeramente y luego veamos. La fe reúne la evidencia y llega a una convicción. Estas palabras en el griego, recordemos, ¿verdad? Es esa hipóstasis y ese electos que se haga vivo en nuestro ser. Este versículo en Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Esta evidencia no es subjetiva. La evidencia que queremos ver no está sujeta a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, ¿verdad? A veces nos emocionamos, a veces o tenemos sentimientos y nos dejamos llevar por estas manifestaciones de nuestro ser, que como seres humanos están ahí, ¿verdad? Recordemos que somos alma, y en nuestras almas están nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero tenemos que ir más allá en nuestro espíritu, ¿verdad? Lo físico, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí el alma debe quedar de lado, ¿verdad? Aquí no nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos y emociones, sino porque nuestro espíritu crezca, sea fortalecido. Esta evidencia no la limitemos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Los sentimientos cambian de acuerdo a las circunstancias. Entonces, si todo está bien, si las cosas marchan bien y no hay ningún problema, pues estamos tranquilas, estamos contentas, todo está muy bien, ¿verdad? Entonces no tengo necesidad de nuestra fe. Pero cuando esta circunstancia cambia y viene la situación, la enfermedad, la carencia, el pleito, la escasez, la envidia, viene alguna circunstancia, entonces cambian las cosas, nuestros sentimientos ya cambiaron, y es ahí donde, si no hemos trabajado nuestra fe, nos dejamos llevar por esos sentimientos y nos lleva a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, a la ansiedad, el estar, ¿qué va a pasar? Porque no es lo que está fluyendo en nosotros, son nuestros sentimientos y emociones, ¿verdad? La evidencia que está sucediendo en nosotros es esta, la emocional, el alma la estamos dejando que gane terreno. Y es donde tenemos que hacer
que esta circunstancia cambie. Los sentimientos cambian de acuerdo a las circunstancias. Entonces, que las circunstancias y estos sentimientos no sea lo que nos hace dirigir nuestra vida, sino nuestra fe, ¿verdad? El que veamos las cosas de la forma con nuestros ojos espirituales, como ya se estuvieran hecho. La evidencia está fuera de nosotros. Entonces, esa evidencia es algo que ya está hecho. No está en nosotros, no está en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe que le creemos a Dios, ¿verdad? Le creamos a Dios y no demos rienda suelta a nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces ya nos hicimos una historia en la mente, en la cabeza, y ya esto, y no ponemos un límite a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Y es ahí donde no se va a manifestar la fe. ¿Por qué? Porque está creciendo más estas emociones físicas que estamos viviendo con nuestros sentidos y no con los ojos de la fe, no creyendo esperanza contra esperanza, creyéndole al Padre, no viendo mi condición física, sino lo que ya pueda ver en fe hecho. Y dándole gracias a Dios y ir trabajando nuestra fe, ir trabajando nuestra fe. La evidencia es definitiva, hechos objetivos. Les decía hace un momento, la fe, o sea, no es una evidencia subjetiva, emocional, sino es objetiva, es algo que tiene definido, que tiene sentido. La evidencia es definitiva, hechos objetivos, una verdad objetiva, algo que podemos ver, ¿sí? La palabra de Dios escrita. ¿Qué es lo que va a fortalecer nuestra fe? Pues la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Nuestra verdad objetiva es la palabra de Dios que se haga viva y real en nosotros. La palabra de Dios escrita. Esto se transforma en fe. Recordemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto se transforma en fe. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir obteniendo y acrecentando la medida de fe que ya tenemos nosotras en nuestro ser? Porque nos fue dada al arrepentirnos. Recuerden que ese es el camino, el arrepentimiento, y que por salvos, ¿sí? Y obtuvimos la fe por gracia. Entonces, tengamos esta convicción basada en evidencia objetiva, no en nuestros sentimientos, una evidencia objetiva, ¿sí? Que nos permite tener definido y tener concretado lo que queremos, lo que deseamos, y no dejarnos llevar por nuestras emociones y sentimientos. Tenemos que llegar a esta medida de ser mujeres de fe activas, ¿verdad? De una fe viva. Recordemos que hay una fe, pero puede estar muerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios depositó en nosotros fe, pero si no la activamos, si no vivimos en fe, no caminamos en fe, se va a morir. Se va a morir esta fe y tendremos una fe muerta, y no podemos estar creyendo y viviendo, siempre estaremos con esa duda, con esa sentimiento, o como Tomás, hasta que no veamos, no creamos, ¿verdad? No vamos a creer, y nos metemos tantas cosas, tantas barreras a la mente, que si esto, que si aquello, y la desesperación y la angustia, y no ponemos un límite a nuestra evidencia física, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo.
nos estamos dejando llevar por lo que está aconteciendo. Y aparte, y esto que nos lleva también a entrar en una angustia, en una depresión, y va minando, va debilitando nuestra fe. Y aunque hemos conocido al Padre, ¿verdad? Queda solo en eso, en conocerle, pero no lo tenemos como algo íntimo. Si recordamos qué es lo que dijo Job, ¿se acuerdan? Job, que dijo, a ver, si alguien la tiene la palabra, el versículo es, dice, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, no tengamos esa relación con el Padre Celestial que nos ayude a tener esa intimidad con Él, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos nada más el conocimiento de que hay un Padre, de que está Dios, ya me salvó, pero no trabajamos constantemente esa fe viva en nosotros y simplemente lo tenemos ahí a Dios como alguien que conocemos, un conocido, ¿verdad? Y con un conocido no tienes intimidad y no sabes más allá. Esa persona ni sabe más de ti, ni él sabe, ni tú sabes más de esa persona. Pues porque lo has oído, lo has visto, ahí es un conocido, pero no has intimado con el Padre. Y no es lo mismo, no es lo mismo saber del Señor, incluso que ya lo hayas aceptado, que ya te hayas arrepentido y seas salvo, sí, pero qué tanto ha llegado tu intimidad con el Padre Celestial, qué tanto es tu intimidad con Él en oración y en la lectura de su palabra. Recordemos, escudriñemos las escrituras. Y de ahí va a venir la revelación, va a venir la convicción, va a venir a afianzar y acrecentar la fe que tenemos. De otra manera, nada más va a quedar ahí como de alguien que sabemos que está, ay, Padre Santo, sí, Señor Jesús, y nada más ahí a medias, ¿verdad? Dejándonos llevar por las emociones y los sentimientos, pero tenemos que ir más allá. Entonces, fe es una convicción basada en evidencia objetiva. Recordemos los pasos de Abraham, que leíamos hace un momento, y sigamos nuestra fe. Vivamos la fe y no perdamos la esperanza, pero no nos quedemos en esa esperanza, sino vayamos en contra de ella, contra esperanza, aumentando nuestra fe viva, ¿sí? Y pues le creamos a nuestro Padre, intimemos más con Él. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias Padre por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos vas enseñando cada vez, cada día, Señor, cuál es el deseo de tu corazón para nosotros, Señor, y es que lleguemos, Señor, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, Señor, y de esta manera, Señor, nuestra fe vaya siendo activada, nuestra vida cambiada, no dejándonos llevar por vista, Señor, sino por fe, Señor, no esperando tener una evidencia de, como decía ahí, ver tus manos con el agujero o la llaga de tu costado, Señor, sino más bienaventurado el que creyó y no vio, y poder creer, Señor, sin necesidad de verlo. Tú nos das, Señor, tú eres tan bueno que
que nos das evidencia que a veces ni hemos creído y nos das lo que necesitamos y pues, Señor, como dice tu palabra, árbol de vida es el deseo cumplido, nos dice en el Salmo. Así es, Señor. Pero poder antes de eso, Señor, glorificarte por aquello que vamos a recibir, que ya sé que lo tengo, que ya ese deseo de mi corazón, esa pena por la que estoy pasando o esa prueba, estar convencida de que ya va a pasar, Señor, porque tú tienes el control, porque mayor eres tú y tú nos has dado la victoria, Señor Jesús. Y creemos en ti, Padre. Creemos en ti. Gracias, Señor, porque nuestra fe va creciendo, 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 Señor Jesús. En nosotras, Padre, a medida que vamos, Señor, teniendo esa intimidad contigo, papá. Gracias te doy. Bendigo a cada una de mis hermanas, Señor, que escuchan esta palabra, Señor, y que su fe sea creciente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.